Vamos a seguir viendo algunas otras herramientas de SketchUp. Por ejemplo, lo que es el comando mover y las funciones que vienen dentro de este mismo. Que tenemos mover, rotar y escalar. Para poder mover un objeto, si yo me acerco a algún objeto que aún no tengo seleccionado, voy a intentar mover cualquiera de sus partes. Es decir, aquí por ejemplo estoy moviendo nada más una de las líneas de este objeto, y con esto lo podría yo llegar a deformar si esto fuera la opción. Incluso aquí vean cómo en el momento de yo haber tomado esta superficie, parece que yo estoy agarrando una función parecida a lo que es la función de jalar, si yo lo estoy haciendo aquí en el eje rojo. Sin embargo, si yo lo hiciera en otro eje, vemos como incluso esto me empieza a deformar ya por completo el objeto. Quizás sea algo que yo esté buscando, o en este caso definitivamente no es nada de lo que yo estoy buscando. Entonces, para poderlo mover completo, necesitamos irnos a nuestra herramienta de seleccionar. Hacemos una ventana de selección. Ahí vemos cómo si estamos tomando todo, y le podemos decir mover. Aquí vemos que otra vez nos podemos encajar en los ejes verde, rojo, el eje azul, y vemos acá la distancia nuevamente de cuánto lo estamos moviendo. Incluso nos aparece un eje negro en algunas ocasiones, que ahí ya no sabemos bien hacia dónde lo estamos moviendo, aunque nos da una distancia relativa. De cualquier manera, en estos casos es mejor llegarnos a encajar con las flechitas hacia un eje verde, eje rojo o eje azul, para poder controlar de manera correcta lo que va a ser nuestro movimiento. Ahora, otra manera de haber podido seleccionar este objeto, de pronto aquí tenemos muchos objetos cercanos y entonces con la ventana de selección va a ser difícil. Podemos dar 3 clics seguidos, 1, 2, 3, y me hace una selección a todo lo conectado. Con esto voy a tener entonces el control. Ahora, otra manera de poder mover con mayor control es tomarlo desde alguno de los puntos del mismo objeto, para yo saber hacia dónde lo voy a estar moviendo y no tener ningún problema. Otra vez insisto, lo que son las flechitas para poderlos mover sobre ciertos ejes van a ser también algo que nos van a dar mucho control. Lo siguiente también es si yo este objeto lo quisiera mover sobre este, de igual manera con un punto de referencia puedo moverlo sobre otro punto de este mismo objeto. Pero vamos a ver aquí un pequeño error que va a generar esto. Ahora voy a querer mover de nuevo este objeto, y vean cómo se fusionó con el objeto anterior. ¿Por qué es esto? ¿Por qué pasa esto? Porque las dos son superficies y volúmenes ahorita libres, y para que no pasara esto, ¿qué vamos a necesitar hacer? Clic derecho, crear grupo. Con esto yo ya agrupé este objeto, y si yo lo llego a mover otra vez sobre el anterior y nuevamente quisiera moverlo, como ya es un grupo, no se van a fusionar estos dos objetos. Por ende, todo lo que son los grupos van a ser muy importantes para el manejo de SketchUp. Ahora, regresando con las funciones, aquí tengo la opción de rotar. Con rotar me aparece un transportador, ya sea azul, rojo sobre algunas caras, verde sobre otras, o incluso otra vez negro. ¿Qué me está diciendo esto? Que es la referencia de en dónde yo voy a querer rotar. Es decir, si yo quisiera rotar este objeto con buen control, por ejemplo, intentaría colocarlo sobre esta vista con el eje azul, por ejemplo, doy una línea de referencia y finalmente doy el ángulo. Vean nuevamente que en la distancia me está diciendo el ángulo al cual yo lo estoy rotando,
Y obviamente aquí que estoy llegando al eje rojo, me intenta encajar hacia los 90 grados. Pero yo podría darle los grados específicos. 45, Enter. Y ahí ya me hizo la rotación a 45 grados. Entonces, ya si yo quisiera, por ejemplo, voy a tomar este otro objeto, también lo voy a agrupar. Si yo quisiera rotarlo sobre otro eje, por ejemplo aquí que me estoy logrando acomodar dentro de lo que es mi superficie lateral, y entonces estoy poniendo el transportador en rojo, hago otra vez la línea de referencia y el ángulo de rotación. Ahora lo voy a rotar 30 grados. Y con esto yo ya puedo estar teniendo rotaciones específicas. De igual manera, insisto en esto, va a ser bien importante la parte de desde dónde lo estamos tomando, desde qué punto. Porque yo podría tomar desde cualquier punto, por ejemplo aquí que yo tengo seleccionado este objeto, y lo quisiera rotar sobre el eje X y Y, eje rojo y verde. Entonces este va a ser mi pivote de rotación, o sea, desde donde yo voy a tomar. Y si yo empiezo a rotar desde aquí, ven cómo el pivote es este centro. Por eso va a ser muy importante mejor tomar un punto del mismo objeto para que aquí, por ejemplo, si está rotando específicamente sobre ese punto. Ahora, ya por último, vamos a ver la última función que tenía que era la función de escalar. Voy a seleccionar la función de escalar y aparecen varios cuadritos verdes sobre los cuales yo puedo escalar este objeto. Aquí vemos que sobre yo lo estoy escalando solamente en una dirección. Aquí de igual manera sobre la otra dirección, ya sea lo que era como una X originalmente, y aquí sobre esta dirección. Sin embargo, también vemos que tenemos esquinas. Entonces aquí ya me hace una escala uniforme de todos los cuerpos, de todo el objeto y en todas las direcciones. Lo mismo en todas las esquinas. Lo único que está variando es el punto que se queda fijo, que es el contrario al que yo estoy tomando. Entonces, esto es lo que nosotros podemos llegar a hacer. Por ejemplo, aquí va a quedar flotada ya el objeto por cómo tomé yo ese punto. Lo que nos va a importar mucho, insisto, va a ser cómo movernos. Y otra vez vamos a ver en la parte de la distancia que nos aparece una escala. Es decir, si yo le dijera quiero escalarla a la mitad del tamaño, le tendré que poner esa referencia de escala, es decir, 0.5, Enter. Y ya me hizo la escala a la mitad del tamaño de lo que era el objeto originalmente. Y continuando con estas ideas, por ejemplo, yo para poder borrar algún elemento, decíamos que teníamos aquí el borrador, y si yo borro una línea, vean que literalmente solamente borró esa línea, pero también con esto borró entonces las superficies que estaba generando a través de la línea. Que es un objeto, le doy borrar, se borra completo, al igual que estos que eran grupos. Aquí, por ejemplo, en esta que son curvas, si yo borro, la curva sí la está tomando completa. Y aquí nuevamente ya me genera un vacío. Entonces, con lo que es el comando borrar hay que tener cierto cuidado en cómo se está posicionando. Aquí vemos la diferencia de lo que comentábamos en la primera sesión, en donde estas partes como si se ve la línea delgada, están dividiendo la superficie. En el momento que yo llegara a borrar cualquiera de estos elementos, la línea se pone oscura. Entonces esto quiere decir que ya no está dividiendo la superficie esta línea. Entonces estos son puntos, insisto, a poder llegar a tomar en cuenta. Aquí también, si yo hago una ventana de selección y simplemente con la tecla suprimir, puedo borrar por completo estos objetos. Ahora, ya que los tengo borrados, puedo
volver a dibujar, por ejemplo. Ahorita voy a hacer una columna de, digamos, 1,1, o sea, 1 metro, y la voy a levantar 5 metros, 5 enter, e incluso aquí la voy a agrupar, crear grupo. Ya una vez agrupada, lo que yo quiero hacer es copiarla aquí al lado. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Esto va a ser con mi comando mover y la tecla control. Con eso aparece un símbolo de más dentro de mi función de mover, y entonces yo ya la puedo mover y otra vez puedo decir la distancia, 5 enter. Ahora, si yo quisiera hacer más columnas como esta, otra vez mover, control, e incluso voy a tomar como punto de referencia este punto para poder continuar. Vean cómo se mantiene seleccionada. Le voy a volver a dar control para decirle que quiero hacer una copia, control, y así puedo hacer varias copias. Estos son grupos. Entonces, en el momento que yo quisiera volver a darle más distancia, una mayor altura, vean cómo no me lo está permitiendo porque está allá agrupado. Le doy 2 clics continuos y todo lo demás que no está en este grupo se pone gris, y este es el que sí estamos viendo bien. Entonces aquí podemos editar este objeto y le voy a dar 2 metros más de altura, y se modificó solamente este objeto. Ahora, existe otra manera más de hacer esto para ciertos casos que nosotros llegaremos a necesitar. Voy a hacer aquí al lado otra columna más, igual 1,1, para hacer este rectángulo. Enter. Y otra vez le voy a dar una altura de 5 metros, 5 enter. Nada más que en esta ocasión voy a seleccionar todo, 3 clics sostenidos para seleccionar todo, clic derecho, y en lugar de crear grupo le voy a decir crear componente. Aquí me manda a esta ventana en donde me dice cómo quiero llamar este componente. Lo voy a llamar columna, le doy a aceptar, y nuevamente voy a hacer varias copias de esta columna, 5 metros, control para que me dé la función de copia, control, otra vez control y mover. También de igual manera, si yo quisiera rotar, vean cómo con la tecla control también aparece la opción de poder hacer una copia con rotación. Ahora, continuando con esto, decíamos que para poder editar y darle más altura a este objeto, que es un componente a comparación de este que es un grupo, voy a entrar con 2 clics al editor del componente. Le voy a decir que quiero 2 metros más de altura, y aquí ya empezamos a ver la diferencia. Todos los componentes se están comportando de igual manera, es decir, a comparación de este que era un grupo, en donde cada uno de los objetos que yo modifique van a ser completamente independientes y libres, mientras que en el caso de los componentes, si yo entro a su modificador, es decir, le doy 2 clics para poder modificarlo, entonces todos los objetos que eran componentes se están comportando de igual manera. Incluso aquí yo puedo hacerle alguna deformación, por ejemplo con mover, y todos se están comportando igual. Mientras que, insisto, lo que son los grupos, aquí yo tomo por ejemplo esta línea, le voy a decir mover,
Y aquí solamente este objeto es el único que se ve afectado por la deformación que le acabo de hacer. Esa es la gran diferencia entre lo que va a ser grupo contra componente.